Hola, mi nombre es Carla Esmeralda Trejo Flores y hoy les vengo a hablar un poco, explicar también sobre los aprendizajes consolidados durante este semestre en la materia de expresión y comprensión escrita. Bueno, empezando con esta presentación, lo primero que abordamos durante el semestre fueron las siguientes definiciones: propósito general, descripción, competencias genéricas, competencias profesionales, competencias disciplinares. Para empezar a definir qué es el propósito general, es delinear el conocimiento que sería importante para cada área, cada carrera, cada nivel educativo. Y luego desarrollar las actividades para la formación del alumno y mejorar su rendimiento. La descripción es describir y explicar de manera detallada y ordenada qué son las personas, animales, lugares y objetos. En este caso, de qué se va a tratar la materia. Competencias genéricas. Agrupan las capacidades, destrezas, habilidades y actividades del ser, del saber ser y del saber hacer profesional. Se caracterizan por la integración cognoscitiva, metodológica y técnica que conforman un perfil profesional. Cito Gómez, 1997. Competencias profesionales son aquellas capacidades que tienen los trabajadores para poner en práctica, los conocimientos y habilidades en un terreno laboral. Es todo aquello por lo que son valorados. Una competencia disciplinar son las nociones que expresan conocimientos, habilidades, actitudes que se consideran los mismos necesarios de cada campo disciplinar para que los estudiantes se desarrollen de manera eficaz en diferentes contextos y situaciones a lo largo de la vida. También abordamos lo que fue la comprensión lectora, que es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto, en el sentido dentro y como un argumento total. La comprensión lectora se divide en niveles 5 para ser exacta, y los cuales son nivel 1, lectura literal en un nivel primario, el cual se centra en secuencias, que es identifica el orden de las acciones. Por comparación, identifica caracteres, tiempos, lugares explícitos de causa y efecto, identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones, donde también se basa en ciertos términos para la elaboración de un trabajo. El nivel 2, lectura literal en profundidad, que se efectúa una lectura más profunda, se ahonda en la comprensión del texto, se reconocen las ideas que suceden y un tema principal. Se relacionan en este nivel, se realizan cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y también síntesis. Nivel inferencial, que es el nivel número 3, se buscan relaciones que van más allá de lo leído. Se explica el texto más ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. El nivel número 4, que es el crítico, se emiten juicios donde el texto es leído, se aceptan y se rechazan, pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evolutivo, donde interviene la formación del lector, su criterio, su conocimiento de lo leído, y se emiten los juicios que toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad y probabilidad. Los juicios pueden ser de realidad o fantasía, según la experiencia del lector, con las cosas que lo rodean, de adecuación o validez, compara lo que está escrito con otras fuentes de información, de apropiación, donde se requiere una evolución relativa con las diferentes partes para asimilarlo. Y por último, de rechazo o aceptación, donde se depende el código moral y del sistema de valores del lector. El nivel número 5, que es el último, titulado nivel apreciativo,
se comprenden las dimensiones cognitivas anteriores y se incluye una respuesta emocional al contenido, que es cuando el lector debe verbalizarla en términos de interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo y odio. Identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los mismos, simpatía y empatía. Otro de los puntos dentro de este nivel es las reacciones hacia el uso del lenguaje del autor, similitudes entre las símiles y las metáforas. Se evalúa la capacidad del artista, del escritor, para pintar mediante las palabras que el lector puede visualizar, gustar, oír y sentir. La importancia de las 4 habilidades lingüísticas. Bueno, las 4 destrezas del lenguaje, también conocidas como 4 habilidades lingüísticas, son un conjunto de 4 capacidades que nos permiten a los individuos comprender y producir el lenguaje hablado para una comunicación interpersonal adecuada y afectiva. Una de las 4 habilidades es la escucha. La comprensión auditiva es entender lo que se oye, es lo que se conoce como la habilidad receptiva o una habilidad pasiva, ya que requiere que usemos nuestros oídos y nuestros cerebros para comprender el lenguaje a medida que se nos habla. El speaking o el habla es la expresión oral que consiste en expresarse correctamente. Es lo que se conoce como una habilidad productiva o habilidad activa, ya que requiere que usemos nuestro tacto vocal, nuestro cerebro, para producir correctamente el lenguaje a través del sonido. El reading o leer es la comprensión lectora, es comprender lo que se lee, al igual que la escucha es una habilidad receptiva pasiva, ya que requiere que usemos nuestros ojos, nuestro cerebro para comprender el equivalente escrito del lenguaje hablado. Es una de las habilidades del lenguaje artificial, ya que no todas las lenguas naturales habladas tienen un sistema de escritura. Y el writing o escribir es la expresión escrita que consiste en escribir correctamente. Al igual que con el habla, es una habilidad productiva o activa, ya que requiere que usemos nuestras manos y nuestro cerebro para producir los símbolos escritos que representan nuestro lenguaje hablado. Junto con la lectura, es una de las 2 habilidades del lenguaje artificial, ya que no todas las lenguas naturales habladas tienen un sistema de escritura. Nos sirve para expresar ideas mediante símbolos y expresar y comunicar. También abordamos lo que es sintaxis del idioma inglés y comprensión de textos. Dentro de esta lectura rescatamos algunas ideas, las cuales una de ellas es que el inglés es uno de los idiomas más estudiados a nivel mundial, es utilizado como un instrumento de comunicación social universal y una herramienta necesaria para estar actualizado en los últimos avances científicos, tecnológicos y humanísticos. Según Albiers 2005-2013, la problemática puede radicar en la poca importancia tanto que le dan los profesores como los alumnos al inglés a nivel bachillerato, así como también en el contenido de los programas en función a los objetivos generales que están básicamente enfocados solo en 2 áreas de aprendizaje, las cuales son la expresión oral y la escrita. Goodman, 1987, considera que la lectura es como un proceso activo lingüístico en donde el lector es un usuario del lenguaje, quien utiliza claves del texto para construir un significado. Durante esta lectura se plantea el hecho de cómo es que afecta que desde niveles básicos de la educación no se esté utilizando una estrategia
afectiva para que al momento de que los jóvenes lleguemos a una educación superior, no solo sepamos manejar un idioma de inglés básico, sino que utilicemos los textos y a la hora de traducirlos manejemos un buen vocabulario en inglés. Durante este semestre realizamos una pirámide de necesidades educativas, la cual se dividió en los siguientes niveles: preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y educación superior, en donde teníamos que situar las competencias que se desarrollaban de acuerdo al nivel escolar. En este caso, cada uno de nosotros, a nuestro criterio, colocó las competencias que considerábamos se desarrollaban en cada nivel de educativo. En mi caso, en preescolar, puse que se desarrollaba la competencia lingüística, que hace énfasis en el conocimiento del ser humano. Debe tener un código lingüístico. En este nivel se recomienda interiorizar una L2, una segunda lengua. En primaria se desarrolla la competencia textual, que se refiere a la habilidad de desarrollar para combinar ideas y lograr una relación y una coherencia textual. En secundaria es la competencia paradigmática, considerada con mayor énfasis en la línea de profundización, y hace referencia al uso funcional que se le da a la lengua dependiendo del contexto donde se produce. En preparatoria se desarrolla la competencia ilocutiva, que trata de narrar, describir, persuadir y preguntar. En este caso, en inglés. Y en una educación superior se desarrolla la competencia sociolingüística, que hace referencia al uso de la lengua teniendo en cuenta los diferentes textos comunicativos donde somos capaces de mantener ya conversaciones. Y por último abordamos lo que es enseñando inglés, consejo británico, antes de irnos a prácticas, la cual el tema se dividía en 9 unidades, las cuales son: unidad 1, hacer que los alumnos lean y escriban. Esta primera unidad nos habla del uso de los textos y el cómo los alumnos deberían empezar a leer y escribir, en el cual nos cuenta que cuando un alumno empieza a leer antes que a escuchar en inglés, es una forma diferente de conocer y buscar información, aparte de que nos brinda una nueva técnica para trabajar rescatando las ideas de los alumnos, y podemos hacer que escriban y las compartan con sus demás compañeros. La segunda unidad se titula Motivar a los estudiantes a leer y escribir, y es una unidad que se centra en la variedad de técnicas y enfoques que los docentes han demostrado funcionan y son exitosos para mantener la motivación dentro del aula, así mientras ellos se aseguran de que se lleve a cabo el proceso de aprendizaje. La unidad 3, prepararse para leer. Lo importante de esta unidad es darles la oportunidad a los alumnos de compartir y experimentar con el conocimiento. Dentro de esta unidad se logra que los alumnos se interesen por el tema y así les damos una razón para que aprendan. La unidad número 4, habilidades de lectura, nos habla de la importancia que es la lectura y de las habilidades que giran en torno a ellas, las cuales son precedir, que trata de pregunta, ¿qué necesito? ¿De qué voy a hablar? La otra es hojear el texto, ver qué información es la que puedo rescatar. Otra es
escanear dónde está la información que busco y por último reconocer, encontrar la información y hacer mi reflexión. La unidad número 5 es prepararse para escribir. Esta es una de las unidades más importantes, ya que nos habla de cómo es que los alumnos tienen el dilema de cómo escribir, por dónde empezar, y cómo hacerlo. Otra de las unidades es la unidad 6, proceso de escritura, donde se habla de un enfoque de proceso, que es el que se le brinda a los alumnos para que tengan herramientas para producir un trabajo escrito mientras se motivan a empezar con una escritura compleja. La unidad número 7, responder a la escritura, que en esta parte se lleva a cabo la retroalimentación sobre cómo es que ha trabajado el alumno, lo que ha hecho bien y dar una crítica constructiva sobre cómo mejorar. La unidad 8, géneros de lectura y escritura. En esta unidad se analizan diferentes géneros de lectura y escritura, su formato, su estilo y lenguaje, y cómo es que se caracteriza como parte de un género. Los textos que se brindan sirven para dar oportunidades para la práctica de las habilidades de lectura específicas, como identificar un tema y oraciones complementarias. Y por último, la unidad número 9, que es aprendizaje basado en tareas, donde nos explican, donde nos hablan de que las tareas se presentan como oportunidades para que los alumnos practiquen las habilidades de lectura y escritura en contextos significativos de la vida real, trabajados en clase. Y bueno, con esto cierro mi presentación de aprendizajes consolidados. Y pues espero que nos sirva como retroalimentación de todos los temas vistos durante este semestre.